una mañana muy especial. Todas las mañanas son especiales cuando el Señor está en nosotros, ¿verdad? Pero hoy usted va a usar bastante la Biblia. Yo creo que algunos tenían mucho discernimiento y por eso no vinieron. Pero usted que está aquí, espero que tenga una Biblia. No importa si es digital, si es de papel, como la tenga. Pero vamos a usar mucho la Biblia este día. Y fíjese que este es un tema que cuánto me gustaría que los pastores y líderes de grupo lo pudieran escuchar. Y de paso quiero asegurarme que todos los pastores hijos ministeriales puedan recibir esta enseñanza, esta instrucción. Gracias a los pastores Pereyó por estar aquí. Ellos son muy diligentes y me estaban compartiendo que están viendo ya la cosecha, porque hemos declarado que este año que estamos caminando en lo sobrenatural veremos la cosecha abundante también. Así es que gracias al Señor por eso. Yo quiero hablarle esta mañana, o enseñarle más bien, creo que va a ser una enseñanza con la ayuda del Señor, acerca de la diferencia entre tener la vida eterna y vivir en las obras de la ley. Pero más que todo yo lo quiero enfocar a algunas prácticas que nosotros hacemos y que a veces las hacemos sin fundamento, y quizá vamos a hacer como una serie para ir enfocando otras prácticas, porque creo que es importantísimo establecer un fundamento en estas cosas y por qué hacemos y por qué no hacemos algo y por qué creemos, y todo lo que creemos tiene que ser respaldado por las Sagradas Escrituras. Entonces voy a comenzar hablándole un poquito de lo que dice la Biblia acerca del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, acerca de lo que dice la ley y lo que es la gracia. Yo quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. La razón por la cual escogí esto que vamos a hablar hoy es porque aunque nosotros hemos sido salvados por gracia y estamos viviendo en un nuevo pacto, lamentablemente hemos venido heredando prácticas que son del viejo pacto, y a veces nos encontramos haciendo cosas del viejo pacto en el nuevo pacto, o nos encontramos haciendo algún tipo de mezcla que no es beneficioso, porque al Señor no le gustan las mixturas o las mezclas. Entonces vamos a leer en Gálatas capítulo 3 verso 10, dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Esta escritura, o estos 4 versos que hemos leído, o 5 versos, nos dan un panorama claro. Y vamos a establecer, número 1, que por la fe es que vivimos espiritualmente, que no podemos obtener vida eterna por nuestras propias obras. Es decir, nadie se salva por ser buena gente, nadie se salva por hacer obras de caridad, nadie se salva por ser humanitario. La salvación y la vida eterna viene por la fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el inicio de un nuevo pacto, con Él se sella el nuevo pacto y en Él recibimos la vida eterna. Ahora, el justo por la fe
fe vivirá eternamente. El justo no va a vivir eternamente por cumplir la ley. Nosotros sabemos que Dios tuvo que dar una ley a Moisés para que el pueblo la cumpliera y viviera en orden, pero nadie por cumplir la ley pudo alcanzar salvación, porque nadie pudo cumplir la ley. Por eso el Señor Jesucristo vino, Él sí cumplió la ley, y por eso al Él poder cumplir la ley, nos eximió a nosotros de la obligación de cumplir la ley. Y en Él, en Cristo Jesús, que Él se hizo maldición para que nosotros ya no fuéramos a maldición, ahora podemos tener redención y podemos tener vida eterna. Estamos claros con eso, ¿verdad? Es un fundamento sencillo, básico, profundo. Quiere decir que aún la promesa que Dios dio a Abraham, nosotros que éramos ante gentiles, estamos injertados en el cumplimiento de esa promesa. O sea, somos herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham, pero no por cumplir la ley, sino por vivir por la fe, por creer en el Señor Jesucristo por fe. Esto es importante. Ahora, muévase por favor a la primera carta de Juan, capítulo 5. Como le dije, vamos a movernos bastante por las escrituras. Primera de Juan 5, voy a leer 2 versos, el 11 y el 12. Estoy nada más poniendo un cimiento sobre lo que vamos a hablar. Dice Primera de Juan 5, 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Diga conmigo, la vida eterna está en su Hijo. ¿Quién es su Hijo? El Señor Jesucristo. Verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos aquí tienen al Hijo, al Señor Jesucristo en su corazón? Quiere decir que los que tenemos al Hijo tenemos la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Porque la vida natural la tienen todos aunque no tengan al Hijo. Pero la vida eterna, la vida en Dios, solamente la tenemos los que tenemos al Hijo. Dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, hay personas que andan, caminan, nacieron, comen, hacen trabajos, etcétera, pero no tienen al Hijo, no tienen al Señor Jesucristo. Esas personas tienen una vida natural, biológica, pero no tienen la vida eterna, porque solo el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Estamos claros con eso? Muy importante. No hay otra manera de tener vida eterna si no es a través de tener al Hijo. No es por dogmas, no es por doctrinas, no es por sacramentos, no es por nada, solamente es a través de tener al Hijo en el corazón. Eso es lo que nos da la vida eterna. Entonces, según esto, Cristo marca la diferencia, porque Él hizo un nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto, a partir del nuevo pacto, todo nace por fe, o todo se origina por fe, no por obras. Y recuerde que aún la Escritura dice que lo que no nace de fe es pecado. Es decir, al que tiene al Hijo o al que tiene la vida eterna, le cuenta por pecado cuando quiera hacer las cosas por las obras de la ley, porque automáticamente se sale de la dimensión de la gracia para meterse en la maldición de la ley. Pero ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que no nos esforcemos en cumplir los 10 mandamientos de la ley, sino que en Cristo Jesús todo se origine en la fe y en el amor de Dios y en el amor a Dios. Es decir, usted ya no va a tomar los 10 mandamientos y decir por la ley no voy a matar porque el que mata también lo matan, no voy a robar porque viene castigo. No, ahora nace del amor, como decía hace un rato mi esposo, dice usted es amor. Si tiene la vida eterna, el amor de Dios está en usted. Y usted ya no peca, ya no va a transgredir la ley, porque ahora la ley se condensó toda en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como Él lo ha amado. Entonces, si el amor de Dios está en usted, usted tiene la capacidad de amar, y si usted ama, no va a pecar. Es decir, usted no se dirige a cumplir los mandamientos, sino que usted por fe y por gracia ama a Dios, y el que ama a Dios no peca. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor Jesucristo nos marca
un antes y un después, nos marca una diferencia entre la ley y la gracia, y todo, en el nuevo pacto todo nace por fe. Así es que la gracia vino para reemplazar a la ley. Ahora, la vida eterna, entendamos que vida eterna significa o es equivalente a Cristo en el corazón, y es un cambio completo de naturaleza, porque la naturaleza humana trata de vivir por las cosas que toca, que huele, que ve. La naturaleza humana siempre tiene la tendencia de aferrarse a cosas concretas, tangibles, que puede evaluar, que puede medir, que puede practicar. Pero la naturaleza espiritual, que es una nueva naturaleza dada a nosotros por gracia y por fe en el Señor Jesucristo, es una naturaleza que nos permite creer en lo que no vemos. Nos permite vivir en una dimensión de fe, aunque no podamos probar las cosas. Y eso no es algo que usted lo logra por esforzarse. Es algo que viene porque es una naturaleza en el nuevo ser que usted es. Usted es ahora un ser espiritual porque nació de nuevo y la vida eterna vive en usted. No tiene que esforzarse en creer que Dios es santo. No tiene que esforzarse en creer que Jesucristo murió por usted y lo redimió de sus pecados. No se esfuerza porque la naturaleza espiritual le hace creer aún en lo imposible, porque si Dios lo dijo, así es. Si la Escritura lo dice, así es. Si el Espíritu Santo se lo revela, así es. Entonces es una naturaleza superior, diferente. No es que le mejoraron ni le educaron la naturaleza carnal, es una naturaleza totalmente nueva. Ahora, esta vida eterna nos revela a nosotros las obras de vida. Porque lo que había antes en el antiguo pacto eran obras muertas, pero ahora son obras de vida. Ahora, tener la vida eterna en nosotros es necesario, es imprescindible para poder vivir en el Espíritu. La Escritura nos dice, y no tiene que buscarlo, yo solamente se lo voy a parafrasear, pero Romanos capítulo 8, verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos, quiero que lo diga conmigo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado de una ley de pecado y de muerte espiritual, de una ley que nadie pudo cumplir y que de todas maneras íbamos a ser condenados. Ahora, ¿quién nos libró de eso? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Quiero que vaya a Hebreos capítulo 9, perdone que lo voy a llevar por varias escrituras, pero es para que podamos establecer muy bien el fundamento de lo que vamos a hablar. Hebreos capítulo 9. Dice: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican, de modo que quedan limpias por fuera. Esto se refiere a los sacrificios que se presentaban en el tabernáculo y en el templo, que el sumo sacerdote presentaba para la expiación del pecado de las personas. Esto, por cuanto Dios había dado esa dispensación, funcionaba por un año. O sea, usted era la persona que se presentaba, era limpiado de sus pecados por un año, y el siguiente año había que ir y volver a presentar este tipo de sacrificios. Pero verso 14 dice: si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Yo voy a repetir el verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno, o sea, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Todos nosotros tenemos una conciencia y una conciencia de pecado. La persona que no ha podido entrar en la dimensión de la revelación del poder de la sangre de Cristo es alguien que nunca se siente perdonado. Escuche bien lo que le digo.
La persona que no entra en la dimensión de la revelación del poder de la sangre de Cristo será una persona que, aunque esté asistiendo a la iglesia, no se siente perdonado. Es alguien que se siente sucio, que se siente en pecado porque no puede valorar el poder de la sangre de Cristo. Todos necesitamos la revelación del poder de la sangre de Cristo que limpia nuestra conciencia de obras muertas, de las obras de pecado, de las obras muertas en las cuales anduvimos en otro tiempo. Entonces la sangre del Cordero es poderosa para limpiar nuestra conciencia de esas obras muertas de pecado. Ahora vaya a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Esta escritura, verso 8 al 10, es poderosísima porque nos abre una ventana de luz para entender cosas profundas en Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todos aquí entienden que son salvos por gracia, es decir, que fue gratis, que fue por la fe, nada más por creer, pero que Cristo es el que pagó por usted. Ok. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, amados, que aún la fe es un don de Dios. O sea, no tenemos ningún mérito aún de haber recibido salvación, porque aún la fe con la cual creímos en esa salvación es un don de Dios. Es una gracia de Dios que le es dada a usted para estar habilitado para creer en esa obra redentora. No por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, no por cumplir la ley. No por decir yo soy bueno, no por decir yo cumplo los 10 mandamientos, no por decir yo no adultero, yo no mato, yo no miento. No es por nada de eso, es por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice verso 10, pues somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Del Señor. Creados ¿en quién? En Cristo Jesús, porque Él es el primogénito y nosotros somos creados de acuerdo a su hechura, a su semejanza, para buenas obras. ¿Para qué fuimos recreados en Cristo Jesús? Para buenas obras, pero buenas de acuerdo a la bondad de Dios, no a la bondad de los hombres, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mediten esto: las buenas obras que han sido creadas, fueron creadas o preparadas de antemano. ¿Qué quiere decir de antemano? Antes de la fundación del mundo, antes de que existieran todas las cosas. Las buenas obras, que son las obras de luz, son las obras de vida, son las obras de amor, son las obras de gracia, ya estaban preparadas por Dios de antemano para que usted y yo anduviéramos en ellas. Es decir, Dios en su presencia sabía que el hombre iba a fallar. Dios tenía ya la respuesta. Jesucristo, el Cordero inmolado, la Escritura nos dice que fue inmolado aún desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el Señor Jesucristo no fue inmolado en el año 1 de la era cristiana. Él ya había sido inmolado en la eternidad de Dios, porque el Padre ya sabía lo que iba a ocurrir. O sea que el Padre de antemano, antes que existieran todas las cosas, se había provisto. Él es Jehová Jireh, que se había provisto del Cordero antes, sin que un hombre hubiera nacido ni hubiera pecado. Él ya tenía la provisión y Él había preparado las obras de gracia, las obras de vida, las obras eternas, para que usted y yo anduviéramos en ellas, para que ya no andemos en obras muertas, para que ya no andemos en tradiciones, para que ya no andemos en leyes humanas, sino que podamos vivir por el Espíritu y en fe en una dimensión de gracia. Ahora, la naturaleza humana tiene la tendencia a aferrarse, dije yo, de esas obras muertas. Por eso es importante la revelación de la sangre del Cordero, que limpia nuestras conciencias de esas obras muertas. Humanamente uno tiene la tendencia a hacer cosas para agradar a Dios. Y a Dios usted no necesita agradarlo porque Él nos amó primero.
Él nos amó siendo pecadores. Él nos dio todo su amor, todo lo que Él era. Y nosotros, por la fe que Él mismo nos dio, por gracia, creímos en Él. Y entonces nos dio una nueva naturaleza. Pero con esa nueva naturaleza viene la revelación de las obras de vida para que andemos en ellas. Es decir, de nada serviría el sacrificio del Cordero del Señor Jesucristo por nosotros, si habiendo creído en Él, si teniendo el Espíritu de vida que nos libró de la ley del pecado y de la muerte, si teniendo la vida eterna, seguimos aferrándonos a las obras de la ley. O seguimos aferrándonos a las obras muertas. Y muchas veces en las iglesias cristianas eso es lo que hacemos. Una mezcla de las cosas que sí son del Espíritu, son del Espíritu de vida, y las mezclamos con tradiciones u obras muertas, porque es lo que aprendimos, porque es lo que nos enseñaron, porque no hemos tenido revelación, porque no hemos escudriñado, sea lo que sea, porque los otros lo hacen, porque es lo que está de moda, porque es lo que se supone que usted debe de hacer. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya nos libró de eso. Y la sangre de Cristo ya vino para limpiar nuestras memorias. Y ya Cristo preparó obras de vida, que son las buenas obras, para que nosotros andemos en ellas. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros andemos en las obras de vida del Espíritu, que renunciemos a prácticas legalistas, que conozcamos la verdad para que seamos libres, porque dice que entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y solamente en esa dimensión en Cristo Jesús podemos hacerlo. Yo quiero, después de haber puesto este fundamento, quiero hablar de 3 prácticas esta mañana, que son cosas que se manejan en la iglesia evangélica, cristiana, pero yo quiero que examinemos, por favor, el contenido a la luz de la Escritura. Y no estoy juzgando a quien lo hace, a quien no lo hace. Lo que estoy es tratando de poner un fundamento en aquellos que están con nosotros, que deben de vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha revelado. Y lo primero que yo quiero tocar esta mañana, le dije que son 3 cosas las que voy a tocar. Y lo primero es que voy a hablar del libro de la vida. ¿Cuántos han escuchado hablar del libro de la vida? Hemos escuchado, lo hemos leído. Ahora, hay una práctica evangélica muy común, que es que cuando alguien pasa a reconocer a Jesús como su Salvador, le dicen, y esto, o sea, ministros reconocidos, sino que lo hagan con una mala intención, sencillamente quizá con falta de revelación. Y se le dice a la persona, repita conmigo: Señor Jesús, gracias porque me salvaste, renuncio al pecado, ahora soy nueva criatura, inscríbeme en el libro de la vida. Amén. ¿Cuántos han escuchado eso o alguna vez repitieron eso? Inscríbeme en el libro de la vida. Ok, yo voy a hablar de ese libro de la vida, del cual se dice inscríbeme en el libro de la vida. Y quiero comenzar por Éxodo 32. Éxodo 32 está escrito cuando justo acaba de ocurrir que Moisés desciende del monte Sinaí con Josué, trae las tablas de la ley, se encuentra con que el pueblo que se había quedado esperándolo están desenfrenados. El pueblo estaba al mando o a la autoridad de Aarón, y ellos están todos haciendo una práctica idolátrica. Han hecho un becerro de oro con todas los zarcillos y las cosas que tenían, con las pulseras, etcétera, y hacen una fundición, hacen un becerro de oro y están bailando alrededor del becerro, o sea, ofreciendo culto a un becerro. Moisés, que tiene una revelación diferente, Moisés acaba de ver a Dios cara a cara, él sabe que Dios no se agrada en eso. Dios está tratando de sacar al pueblo de Israel de toda costumbre de Egipto, pero aunque ellos habían salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos seguían añorando lo que hacían allá. Y por eso fácilmente entraron otra vez en esta práctica. Así es que Moisés está enojado, quiebra las tablas de la ley, habla con Dios, les pide quiénes son los que lo van a seguir o los que no lo van a seguir. Y entonces Éxodo 32
En este contexto, verso 31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Quiero que vean el contexto. Aquí está Moisés hablando. El Señor Jesucristo no ha venido todavía. Y Moisés le dice: ráeme de tu libro que has escrito. Es decir, que el libro estaba escrito antes de Moisés. El libro estaba escrito antes de que viniera el Señor Jesucristo. No es que empezaron a escribirse los nombres después de Cristo, sino que el libro ya estaba escrito desde antes. Pero Dios establece otra cosa muy importante. Y dice que Él es el único que puede raer del libro a aquellos que pecaren contra Él. Entonces, aquí hay dos cosas que quiero que queden claras. Número uno, Dios es el que escribe en el libro de la vida. Número dos, el libro ya está escrito desde antes. Pongamos ahorita que antes de Moisés, pero luego vamos a ver otras escrituras para que vea que fue mucho antes. Pero el libro ya está escrito con los nombres ya están allí. Y tercero, solo Dios puede raer al que pecare. Aquí no vale la intercesión de que yo me pongo por mi hermano, ráeme a mí, pero a él no le tomes en cuenta. Dios dice: yo raeré al que pecare contra mí, aunque se pongan 1000 intercesores enfrente. ¿Estamos claros? Entonces, tres cosas muy importantes. El libro ya estaba escrito. No es que cuando alguien reconoce a Jesús le pueden añadir nombres al libro. El libro ya está escrito. Muy importante, pero le voy a dar una gran cantidad de escrituras para que usted tenga más revelación de esto. Salmo 69, 27 y 28 habla también de los que son raídos del libro. Es decir, que ya hay unos que están escritos, pero el que pecare lo van quitando del libro. Dice Salmo 69, 27 y 28: pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Ahora quiero que se mueva hasta Filipenses, por favor, capítulo 4. Y voy a leer desde el principio de Filipenses para que podamos entender el contexto, pero quiero llegar a hablar del libro de la vida nuevamente. Filipenses 4. Yo sé que la palabra de hoy no es para confrontar su corazón, pero sí es para enseñarle y fundamentarlo en algo que le va a servir, sobre todo al liderazgo. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esta escritura me dejó pensando mucho. Quiere decir que Pablo podía discernir quiénes estaban escritos en el libro de la vida. Quiere decir que Pablo aún buscaba como colaboradores aquellos que sabía que estaban escritos en el libro de la vida. Él no perdía tiempo. Él podía discernir. Y aquí dice claramente: y fulano, que están escritos en el libro de la vida. Qué tremendos problemas nos ahorraríamos, ¿verdad? Si supiéramos de antemano los que están escritos en el libro de la vida. Ahora, si Pablo lo pudo saber, creo que lo podemos saber. Muévase ahora hasta Apocalipsis, y todos los demás versos que vamos a leer están en Apocalipsis. Ahorita empezamos con el capítulo 3, porque este es el libro de Revelaciones, que más nos habla sobre el libro de la vida. Y aquí le va a terminar de aclarar el panorama. Apocalipsis 3, verso 4, dice: pero tienes
unas pocas personas en Sardis. O sea, esta palabra es dirigida a la iglesia en Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, los nombres ya estaban escritos en el libro de la vida, pero el Señor puede borrar nombres. Siga Apocalipsis 13. Voy a leer primero 2 versos para que vean el contexto. Está hablando de la adoración a la bestia. Voy a leer versos 2 al 4. Y luego en relación al libro de la vida voy a leer los versos 8 y 9. O sea, el 2 y 4 solo es para el contexto. En su casa usted puede leer todo el capítulo. Dice Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. O sea, de acuerdo a esto, hay nombres que no estaban escritos en el libro de la vida. Y entiendo que los que no estaban escritos nadie los puede añadir. No estaban escritos, por lo tanto, los que no estaban escritos en el libro de la vida son propensos a adorar a la bestia, porque ellos no estaban alineados para obras de vida. Pero luego dice el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida es del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Él no fue inmolado, como dije, en el año 1 de la era cristiana. Él fue inmolado desde el principio del mundo. En la eternidad, el Padre ya lo había ofrecido, o Él se había ofrecido voluntariamente. Desde el principio del mundo está el libro de la vida. Desde ahí están los que están escritos y los que no están escritos. Yo tengo alguna revelación al respecto. No quiero hacerlo doctrina de ninguna manera, pero yo tengo el sentir o la percepción o la revelación de, no es que Dios fuera arbitrario y dijera estos sí, estos no, sino que en aquel tiempo, en la eternidad, nos fue predicado el evangelio y tuvimos la opción de recibir o no recibir, de creer o no creer, y entonces fueron inscritos y otros no fueron inscritos de acuerdo a la decisión que tomamos en la eternidad. Digo, no es doctrina. Apocalipsis 17. Verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, esto solo es para confirmar que hay nombres que no estaban inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vaya Apocalipsis 21, quiero leer un poquito sobre la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Esta es la última escritura que vamos a leer en relación al libro de la vida. Dice Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche.
y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿quiénes son los que entrarán a la ciudad santa? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quiero concluir en este tema del libro de la vida. Espero que usted nunca le diga al que acaba de confesar a Jesús que repita, inscríbame en el libro de la vida, porque no sería bíblico. Si él vino para reconocer a Jesús, casi seguro es porque ya está inscrito en el libro de la vida. Sencillamente está ratificando algo que ya está desde la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Con esto yo lo que quiero es desvirtuar una práctica religiosa cristiana que no tiene un fundamento, ¿sí? Y bueno, seguimos. Tome aire un poquito, si quieres levántese un poquito. Yo sé que quizá esto para ustedes no haya sido muy fuerte, pero lo que viene puede ser un poquito fuerte. Así que tome aire, respire, grite si quiere, diga ¡ouch! Diga lo que quiera. Tiene libertad, tiene libertad. Bueno, vamos a entrar ahora a un tema un poquito más álgido y es la presentación de niños. Llore, ría, haga lo que quiera porque después no va a poder. Muy bien, quiero decirle para empezar que en el siglo XVI, cuando vino la Reforma protestante y todo, vinieron muchas familias romanas, católicas romanas, que quisieron adherirse al protestantismo. Y entonces se encontraron con un serio conflicto. Los protestantes que conocían la Biblia decían, no, los niños no se pueden bautizar. Porque aquí la Escritura dice, el que creyere en el Señor Jesucristo y fuere bautizado será salvo. O sea, ellos entendían perfectamente que para ser bautizado, de acuerdo a la Escritura, era importante haber creído primero. Es decir, que alguien que se bautizaba de niño no estaba amparado por la Escritura porque un niño todavía no cree ni deja de creer. Es decir, que un requisito para que alguien tome la decisión y se bautice es que primero haya creído. Y para que haya creído tiene que conocer el evangelio, en qué consiste. Entonces los protestantes se encontraron con un dilema. Dijeron, ¿cómo hacemos para retener a todas estas familias romanas que están queriendo adherirse al protestantismo? Si nosotros no les bautizamos a sus niños, se van a ir. ¿Qué hacemos entonces para mantenerlos contentos y que se queden aquí? Dijo alguien, podemos justificar esto. ¿Por qué no hacemos una presentación de los niños en el templo? Pero ¿cómo lo justificamos? Muy fácil. Aquí hay unas escrituras con las cuales lo podemos justificar. Así, traen a los niños a temprana edad y sienten que es lo mismo como que están siendo bautizados y así ya no se van y quedan siempre en la iglesia protestante. Entonces, pues empezaron a escudriñar, ¿verdad? ¿Cuáles eran las escrituras que podían usar para sustituir el bautismo? Yo quiero que vaya a Levítico capítulo 12. Vamos a escudriñar un poquito esa escritura que fue la que usaron en parte, porque la verdad es que hicieron una mezcla de una escritura del antiguo pacto con una del nuevo pacto para justificar algo que no tenía un fundamento. Pero bueno, vamos a Levítico capítulo 12. Lo tiene, ¿verdad? Muy bien, recuerde que cuando estamos hablando Levítico estamos hablando del tiempo de la ley. Estamos hablando de ordenanzas que Dios dio a Moisés. Entonces dice Levítico 12, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, escuche bien, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Ok, repasamos en base a lo que hemos leído hasta allí. Número 1, la madre era considerada inmunda por 7 días cuando había dado a luz un varón.
¿Sí? ¿Estamos claros? Porque al octavo día, entonces llevaban al niño para que le hicieran la circuncisión. Ya he explicado que el octavo día tiene que ver con que los niveles de coagulación están más elevados en el bebé al octavo día, está comprobado. De manera que hacían la circuncisión en el octavo día porque coagula automáticamente, no hay necesidad de cirugía, de sutura, de cauterio, de nada. Entonces ese proceso lo hacía el sacerdote, actualmente lo hace el rabino. Pero entonces la mujer era inmunda 7 días, si era varón el que había tenido. Al octavo día el niño era traído para que fuera circuncidado, pero si era varón, la madre permanecía 33 días más en purificación. 33 y 7 son 40 días, ¿verdad? Entonces la madre no podía ir al templo sino hasta que se hubiera pasado ese tiempo. Usted dirá, pues ese es el fundamento. Sí, pero eso es de la ley de Moisés. Eso no es del tiempo de la gracia. Y si eso es así, porque ya vamos a ver lo que pasaba cuando era una niña y no un varón. Que conste, quiero decirle que biológicamente el número de días del puerperio o los que le toma a la mujer para que su útero, su vientre vuelva a involucionar al tamaño normal son 40 días. O sea, la Biblia lo tenía todo. El Señor, ¿verdad?, se anticipó a todo. O sea, biológicamente son los días que se toman. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Qué era lo que pasaba si lo que daba a luz era una hembra y no un varón? Levítico 12:5 dice, ahí siga leyendo, y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, o sea, el doble, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea, era inmunda 14 días y además debía purificarse 66 días más. Cuando usted suma son 80 días. Ahora mi pregunta, si tiene razón la iglesia evangélica en presentar a los niños a los 40 días, entonces están transgrediendo cuando es una niña, ¿verdad? Si es que están por la ley, deberían de presentar a los varoncitos a los 40 y a las niñitas a los 80, o sea, no tiene sentido. Pero también si estuvieran por la ley, al octavo día deberían de traerlo para que el pastor los circuncide, ¿verdad? Y no creo que se los traigan. ¿O sí? Y con cuchillos afilados. Entonces, ¿por qué cumplimos parte de la ley y parte no? ¿En qué nos basamos? Si estamos en la gracia y en el nuevo pacto, ¿por qué seguimos cumpliendo cosas de la ley? Pero vamos a seguir. Levítico 12:6. Siga por ahí donde estábamos. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto. ¿Cuántos corderos deben tener los pastores en su patio? Y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Por qué entonces las madres no traen esa ofrenda de la ley al templo cuando vienen a presentar a los niños? O sea, cumplimos una parte, pero otra no. Pero hay otros que usaron como justificación o trataron de mezclarlo y dijeron, pero al niño Jesús lo presentaron en el templo. Entonces vaya por favor a Lucas capítulo 1. Aquí habla, en Lucas 1:59 habla de la presentación de Juan el Bautista y posteriormente habla de la presentación de Jesús, que ya le voy a dar la escritura. Quiero recordarle algo. El Señor Jesucristo cumplió toda la ley. Él vivió como judío y cumplió la ley. El nuevo pacto comienza con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Sí? Entonces no estamos obligados a hacer nada de lo que Cristo hizo por la ley, por cumplir la ley, a no ser que Él hubiese dicho de algo, hagan esto. Pero si Él no dijo hagan esto, lo que Él hizo fue para cumplir la ley.
Entonces, Lucas 1:59 nos habla de Juan el Bautista. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. ¿Sabe por qué? Porque al 8º día, además de la circuncisión, era el día en que se legalizaba el nombre del niño. Como quien dice, es el día en que usted lo iba a inscribir o a registrar en el Registro Nacional de las Personas, solo que era allí con el sacerdote, allí en el templo o con el rabino. Entonces, aparte de la circuncisión, también se ratificaba o se legalizaba el nombre del niño. Y en Lucas 2:21 es cuando Jesús es traído al templo. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, diga conmigo, conforme a la ley de Moisés. ¿Lo dice su Biblia? Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Vemos que la familia de María y José era pobre, porque no trajeron corderos, sino que trajeron tórtolas y palominos, ¿verdad? No trajeron cordero. Pero además vemos algo aquí: conforme a la ley, el primogénito o el que abriere matriz era santo, pero ahora en Cristo Jesús todos somos santos. Hay una diferencia. En aquel tiempo solo el que abría matriz era santo, porque él había dicho por la ley que él se iba a tomar a todos los primogénitos. El Padre ya tomó a Cristo como primogénito, pero Él nos abrió camino para que todos nosotros seamos santos en Él. Ahora, también algunos dicen: no, pero que los niños vinieron donde el Señor Jesucristo. Sí, vamos a leer esa escritura, pero quiero enfatizar que aunque a Jesús lo presentaron, ¿verdad? Primero lo circuncidaron y luego lo presentaron, Él estaba cumpliendo la ley de Moisés. Vaya a Lucas 18. Verso 15. Esto ya está Jesús en función de su ministerio. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo quiero establecer con esto que Jesús declaró que el reino es de los niños. Yo creo que los niños, si mueren, no van al infierno. Y me llamó mucho, siempre lo he creído, pero cuando tuvimos la semana de la campaña, el hermano Omar Acosta compartió una visión que él tuvo, una vivencia más bien, porque él fue llevado al infierno, y dice que algo que le llamó la atención, que en el infierno no había niños, solo personas de edad adulta. Quiere decir que el juicio comienza cuando la persona tiene uso de razón para decidir o no por el Señor. Si nos basamos en esta escritura que el Señor dice: dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, y podríamos espiritualizarlo diciendo se refiere a niños espirituales, está bien, se refiere a niños espirituales, pero el contexto en el cual él lo estaba diciendo era los niños que se estaban acercando a él, y dijo: dejen que se acerquen, si ellos son santos, ellos son puros, el reino de Dios es de ellos. ¿Por qué impiden que ellos vengan si no me van a contaminar? Ellos son santos. Si estamos basándonos en eso que Jesús dijo, no hay ninguna necesidad de hacer ninguna liturgia, de hacer ninguna ceremonia ni ningún ritual para los niños, porque ellos están cubiertos y están protegidos. Están bajo el orden del Señor. ¿Estamos claros, amados? Ok, ya nadie va a ir donde los pastores: fíjese que quiero presentar a mi niño. Y si alguno llega, le regalan el CD, por favor, ¿verdad? Creo que está suficientemente claro, pastores. Sí,
Ok, excelente. Quiero añadirle algo esto solo es para información. Y los que son medios estudiosos, yo le puedo mandar después la presentación porque tengo aquí la fotografía de la Virgen de la Candelaria, que quizá usted no la quiere ver, pero quiero decirle, la fiesta de la Candelaria que se acaba de celebrar el 2 de febrero, hace poco, fíjese que esta es una fiesta católica, pero el origen fue en la antigua Roma, donde la procesión de las candelas formaba parte de una fiesta que se llamaba los Lupercales, que viene de una palabra compuesta. Lupus quiere decir lobo, Ircus quiere decir macho cabrío o animal inmundo, y se celebraba en aquel tiempo en Roma el 15 de febrero. O sea que no le voy a dar todos los detalles, pero eran muchachos, normalmente eran de cacería, eran cazadores, y el que se sobreponía y sobrevivía a la cacería lo consideraban que era como un lobo con un macho cabrío, etcétera, y hacían un reconocimiento a esos jóvenes, y entonces iban en las noches, ¿verdad? Con antorchas encendidas, etcétera. Y lo mismo cuando vinieron todas esta gente de la Iglesia Católica Romana queriendo adherirse o gente que venía con paganismo. Entonces la Iglesia Católica comenzó a juntar y a hacer un sincretismo entre las costumbres romanas y las celebraciones de la Iglesia Católica. Entonces dijeron que el 2 de febrero, que era la fecha que ellos celebraban la presentación de Jesús en el templo, porque ellos cuentan a partir de que supuestamente nació el 25 de diciembre, entonces que ahí era el tiempo de la presentación de Jesús, y comenzaron a celebrar la fiesta de la Candelaria, y todos los fieles de la Iglesia Católica iban con candelas, por eso se llama Candelaria, y para algunos se convirtió en la patrona de los lugares. En España se celebra mucho y es la celebración de la presentación del niño Jesús en el templo. Ahora imagínese usted cuánto paganismo hay en esto. O sea que el Señor no quiere que nosotros estemos metidos en ningún tipo de contexto como este, ¿verdad? Así es que, amados míos, el reino es de los niños son del reino, debemos dejar que los niños vengan a Jesús, pero como padres la responsabilidad que tenemos es instruirlos en el camino y darles el ejemplo correcto. Esa es nuestra responsabilidad. Bien. Bueno, puede tomar aire, lo que viene es tranquilo, no se preocupe, pero puede tomar un poco de aire. El tercer tema que quiero fundamentar es el de la Cena del Señor o la Santa Cena. Fíjese que mucha gente que ha sido católica, una de las cosas que más se le dificulta cuando ellos se convierten al Evangelio es dejar la comunión o la Eucaristía. Y hay gente que lleva tiempos congregándose en iglesias evangélicas y dice: a mí lo único que me hace falta es la comunión o la Eucaristía, o como lo quiera llamar. Pero esa es una de las cosas que más difícil se le hace. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la Santa Cena o la Cena del Señor. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Dice Lucas 22, verso 13. Aquí es cuando Jesús les dice a sus discípulos que le vayan a buscar un lugar, el aposento alto, y que le digan al dueño del lugar que el maestro quiere celebrar la Pascua con sus discípulos, que le preparen una mesa. Recuerde que Jesús, aunque no tenía todas las cosas, tenía la autoridad para tener acceso a todas las cosas. Entonces Lucas 22, 13, fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo:
esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, háganlo conmemorando esto. Esta es una ordenanza que hay que hacerlo en memoria. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Quiero enfatizar que el Señor Jesucristo estaba celebrando la Pascua, pero no era el día de la Pascua, sino al día siguiente. El día siguiente todos en Israel iban a celebrar la Pascua, pero como estaba escrito que Él iba a ser el Cordero Pascual, al día siguiente Él se iba a ofrecer como el Cordero. Entonces Él quiso un día antes despedirse de sus discípulos celebrando la Pascua, porque era la última que iba a comer con ellos y porque al día siguiente Él iba a ser considerado el Cordero. Ahora dice que no lo volverá a beber con ellos, sino hasta que venga en su reino. Entiendo que está hablando del milenio. Ahora, si acaso alguno dice que solo le estaba diciendo a esos discípulos que lo hicieran en memoria suya, yo quiero leer lo que dice el apóstol Pablo, porque Pablo no estuvo allí en el aposento alto. Pablo no estaba entre los discípulos que siguieron a Jesús físicamente, pero a Pablo le fue revelado el misterio de la cena del Señor. Vaya a 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer verso 23. 1 Corintios 11. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo no lo aprendió de otros, lo recibió del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea, el Señor le dijo a Pablo cuáles habían sido las palabras. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, número 1, el comer el pan y el beber el vino es una ordenanza del Señor. Número 2, no dice exactamente cada cuánto tiempo se va a hacer, no dice en qué fecha, pero dice que cada vez que lo hagan se conmemore al Señor, es decir, que se recuerde la muerte del Señor Jesucristo para que el pueblo esté esperando su resurrección o su venida. En aquel tiempo pues era la resurrección física que tuvo Jesús, pero nosotros estamos esperando el tiempo de su retorno o de su pronta venida. Pero algo importante es que dice que el vino representa la sangre derramada por nosotros y que el pan representa el cuerpo de Cristo. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo en el verso 27, siga por favor 1 Corintios 11, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, que todos los que participemos del cuerpo y la sangre tenemos que hacerlo dignamente. ¿Qué quiere decir dignamente? Que estemos limpiados por el poder de su sangre y no estemos en transgresión en el momento, ni tengamos problemas con nadie, ni nadie tenga nada contra nosotros. Verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No dice que el pastor vea a quienes tienen pecado, no dice que el profeta escudriñe a quienes están mal. Dice que cada uno se pruebe a sí mismo.
en base a la palabra y al Espíritu Santo, y coma así del pan y beba de la copa. No dice entonces no beba y no coma. Lo que está diciendo es: pruébese cada uno a sí mismo. Si no está apto, vaya, póngase a cuentas, pida perdón, arréglese, pero venga y coma y beba. Porque algunos lo que hacen es decir: no, entonces yo no voy a tomar la Santa Cena. Pero el punto no es no tomar la cena del Señor, el punto es arreglarse para tomarla. Eso es lo que Dios quiere. El Señor siempre nos da una oportunidad, ¿sí? Tampoco dice aquí: el que no está casado por la iglesia no participe de la cena del Señor. Tampoco dice: el que no está bautizado no participe de la cena del Señor. Porque el bautismo lo único que requiere es creer. Y a veces en la iglesia evangélica se convierte en un ciclo. Si no está bautizado, no lo casan por la iglesia. Que conste, y eso voy a hablar después, la iglesia no casa. Pero eso lo dejo para otro capítulo. Y si no está casado, tampoco lo bautizan. Y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a romper el ciclo? Y si no está bautizado, no puede tomar la cena del Señor. Si no está casado, no puede tomar la cena del Señor. Y se convierte en un ciclo que no hay por dónde romper. Pero aquí, de lo que yo leo, el único requisito es que estemos en paz y que dignamente bebamos el vino y comamos el pan. Y dice, verso 30, que los que no lo toman dignamente, o los que no se prueban a sí mismos o no se escudriñan, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir discernir el cuerpo del Señor? Que cuando yo peco, he pecado contra Dios y contra mi hermano. La mayoría de los pecados son contra el hermano. Entonces, si yo no me arrepiento y no me pongo a cuentas con el hermano, no estoy discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo tanto, ¿de qué me sirve comer un pan que yo diga, este es el cuerpo de Cristo, si no me estoy comiendo al hermano? O sea, la Escritura dice que la Pascua, para celebrar la Pascua había que comerse el cordero y con todo y las entrañas. A veces uno dice del hermano, yo lo mastico pero no lo trago. Me como unas partecitas, pero las entrañas no. Es que ese hermano es cosa seria. Pero eso es no discernir el cuerpo. Si él tiene a Cristo en su corazón, es mi hermano de sangre. Y discerniendo que es parte del cuerpo, tengo la responsabilidad de estar en paz con él. Tengo la responsabilidad de no pensar mal o no hablar mal de él. Y tengo que ponerme a cuentas, porque eso es discernir el cuerpo, para poder participar del pan y del vino. Porque ¿qué es lo que dice? Que el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. ¿Y qué es lo que pasa a los que entran en juicio? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En otras palabras, se murieron. ¿Por qué? Por no discernir el cuerpo. El cuerpo de Cristo es algo santo, porque ha sido lavado con la sangre del Cordero. Nosotros humanamente vemos los defectos humanos, naturales de las personas, pero el Padre ve la sangre de Cristo limpiando a la persona. Y somos muy buenos para juzgar por pequeñas cosas si no estamos viendo nuestro corazón. Necesitamos respetar el cuerpo del Señor, saber que es digno de amor, de respeto, de honra. Eso es lo importante antes de participar del pan y el vino. Muchas veces se dice, los niños no. Los niños sí pueden, deben participar de la cena del Señor. Si ya se dijo que de ellos es el reino, ellos pueden, deben. Lo importante es discernir cómo estoy yo en el cuerpo. Y cuando hablamos de cuerpo, también su hijo, su esposo, su esposa, su hermano, que son cuerpo de Cristo, ellos están incluidos. Porque hay quienes están muy bien con los hermanos de la iglesia, pero no se habla con los de su casa.
esto tenemos que discernirlo antes de participar de la cena del Señor. No queremos gente enferma y debilitada entre nosotros por comer indignamente la cena del Señor. Pero sabe que lo contrario también es cierto. El que participa del vino y del pan dignamente, discerniendo el cuerpo, sabiendo lo que eso significa, recibe sanidad. Lo he visto. Recibe sanidad y recibe vida. Porque es un acto profético que declara la muerte del Señor Jesucristo. Y Él murió para darnos salvación, para darnos liberación y para darnos salud. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Él vertió su sangre para liberarnos. Y ya dijimos que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar nuestras conciencias. O sea que cuando bebamos el vino del Señor, el vino de uva que representa la sangre del Señor, podemos declarar también que su sangre viene para limpiar nuestras conciencias. Y el deseo de Dios es que estemos fortalecidos como un cuerpo, fortalecidos como el cuerpo de Cristo.